Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Es un placer tenerlos nuevamente por aquí en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy llegó el día que hablemos de El Valle Perdido y otras historias alucinantes del inmenso Algernon Blackwood, que yo ya había comentado en varias ocasiones que es quizá mi escritor de terror favorito. Pero antes de empezar a hablar de él, ya saben las recomendaciones que siempre hacemos todos en este espacio. Si son ustedes nuevos por aquí, les gusta el contenido que aquí hacemos, les gusta alguno de los libros de los que aquí hablamos, pues los invitamos a darle con todo y a la campanita, darle like, compartir, pero sobre todo a comentar, que es donde el diálogo se vuelve plural y enriquecedor y es donde esto es de ida y vuelta y no nada más este monólogo eterno que siempre me he hecho yo, que esperemos que hoy no sea tan largo. Así que comencemos a hablar de Algernon Blackwood, del cual no me quiero detener tampoco tanto en sus datos biográficos, digo, más allá de las cosas más evidentes. Es un escritor inglés, nacido en 1869, en una pequeña, no sé si llamarlo así, un pequeño pueblito de corte semirural llamado Shooter Hill, que está en la provincia de Kent. Tengo entendido, no conozco, perdón, pero tengo entendido que hoy es parte ya de Londres. Es criado en el seno de una familia cristiana de una manera muy estricta. Va a una escuela militarizada, y vamos, no me quiero detener tanto en los datos biográficos que a nadie le va a costar más de 3 minutos entrar en Wikipedia y enterarse de esos datitos peculiares que ayudan a situar al autor, pero que tampoco nos explican gran cosa. Sí decir que Algernon Blackwood pertenece quizá a ese tridente, o quizá cuatro autores que han construido todo el terror moderno y todos los que amamos el terror de alguna manera estamos en deuda con estos tres, insisto, quizá cuatro escritores. Evidentemente me estoy refiriendo a Edgar Allan Poe, a Algernon Blackwood, a Arthur Machen y a Lord Dunsany. Dunsany siempre un poco yo ahí dudo si meterlo de lleno en el cajón donde están los otros tres, porque su obra se diversificó más el terreno de lo fantástico que del terror como tal, ¿no? En todo caso, sí que construye un imaginario inigualable que es contemporáneo de todos estos y que su obra es igual de importante y de trascendente joder, en suma, que hay que leerla junto con la de estos otros. Y además que ya debíamos esta cosa de hablar de cómo Perla Ediciones sigue haciendo unos libros. Bueno, este es de su tengo entendido que este es de la primera colección que lanzaron, que salió justo con la de Imagen. Y empezar por ahí. Decir que esta edición otra vez se lleva todas las palmas, todo lo que han logrado con la selección de papeles, con la selección de tintas, con la selección de tipografías. Las traducciones que están logrando son fantásticas. En esta colección específica, que son 10 cuentos, si no recuerdo mal, 2, 4, 6, 8, 11 cuentos, hacen una gran selección, lo mismo que en la que hicieron con Arthur Machen. Hacen una de toda la obra de Blackwood, de los 3 libros de cuentos que hace Blackwood, que son El Valle Perdido de 1910, El Jardín de Pan de 1912 y Aventuras Increíbles de 1914, creo que hacen una muy buena selección de esos textos para mostrar el universo y la potencia de Algernon Blackwood. Sí confieso que se extrañan para los que ya lo conocen, y en mi caso yo lo empecé a leer cuando yo estaba en la preparatoria, en una vieja antología de cuentos de terror que había en la biblioteca central de aquí de mi ciudad, y luego me fui buscando más cosas de él. Sí confieso que mis 3 textos favoritos de Blackwood no están, pero entiendo los porqués. Quizás son textos que merecen salir incluso solos, no diré en una antología aparte, sino por sí mismos, ¿no? Evidentemente estoy hablando de Los Sauces, que es mi favorito y es quizá el mejor cuento de terror de la historia,
del Wendigo, que es quizá el cuento más famoso de Blackwood, y Casas Vacías. Esos 3 textos se extrañan aquí. Sin embargo, sí confieso que en esta oncena de cuentos hay varios que yo no conocía y que me resultaron verdaderamente extraordinarios y que fueron, sin duda alguna, una ratificación de lo que yo ya pensaba y apreciaba de la obra de Algernon Blackwood. Sí decir un poco en antecedentes que él es un escritor de su tiempo. A mí nunca me ha gustado esta gente que habla de escritores o de músicos o de pintores que son adelantados a su tiempo. Nadie es adelantado a su tiempo. Hay gente que tiene mayores herramientas y que pueden ver con mayor lucidez los eventos que están ocurriendo y pueden en un momento dado pronosticar o predecir de maneras un poco más certeras eventos futuros. En este caso específico, Blackwood es un hombre de su tiempo y está escribiendo lo que están escribiendo los hombres de su tiempo. Por ejemplo, Blackwood se empieza a volver muy famoso cuando hace un primer cuento, un primero de varios cuentos que va a hacer, que va a tener como personaje principal a John Silence. Este primer cuento se llama John Silence, médico... perdón, se me fue ahorita el nombre, es médico algo, que John Silence va a venir a sumarse a esta lista de detectives que están empezando a ver en esos tiempos, ¿no? Todos recordaremos perfectamente a Auguste Dupin, o a Sherlock Holmes, o a Poirot. Creo que John Silence es un detective que se suma a esta encomiable lista con un carácter mucho más sombrío, es un tipo mucho más oscuro, es un personaje de menos palabras, de más acción. Es decir, sí encuentra puntos distintivos frente a los otros detectives con los que se va a codear, digamos, en esas listas literarias. Entonces, ahí, con la construcción de John Silence, médico extraordinario, creo que se llama, Blackwood va a empezar a cosechar su primera fama, pero no es sino, creo yo, hasta la aparición justamente del Valle Perdido y del Jardín de Pan, donde vamos a empezar a ver a un Algernon Blackwood verdaderamente genial. Decir que de él se puede decir un poco lo mismo que se puede decir de cualquier escritor, ¿no? Es decir, que hay mucho de autobiografía en lo que escribe. Es decir, esto al poderse decir de él, pero también poderse decir de cualquier otro, pues tampoco dice mucho. Entonces habría que dar un paso más allá y empezar a identificar que los personajes de Blackwood, o que todo lo que hay de biográfico de Blackwood, cae en el terreno del autorretrato. Casi todos sus personajes son él mismo, detallando cosas muy concretas de su vida, anécdotas muy específicas de su vida. Ahorita que mencionaba, por ejemplo, los sauces, él entre 1900 y 1901 hizo una serie de viajes en canoas por el Danubio, imagínense eso, ¿no? Y esos viajes terminaron siendo la base sobre la que iba a construir justamente los sauces, ¿no? O, por ejemplo, su novela El Centauro, que es prácticamente una autobiografía, donde tenemos un personaje que es prácticamente él, no solo en términos de carácter y de personalidad, sino en rasgos físicos y en herencias familiares, en orígenes geográficos. Blackwood sí utilizó la literatura para desnudarse, para ir más allá. Y decir que siempre que dudo, cuando digo que es quizá mi escritor de terror favorito, es porque Poe va a tener siempre un lugar primordial, es la cima de la montaña, Poe. Pero sí creo, y esto es una opinión estrictamente personal, es mi sentir con la literatura de Algernon Blackwood, que sí creo que de todos estos que mencionamos, Poe, Machen, Dunsany, incluso yéndome a la generación posterior, ¿no? Donde va a aparecer gente como Lovecraft o como Clark Ashton Smith o gente de ese tipo, sí creo que Blackwood es el mejor escritor de todos, que Blackwood tuvo una relación muy específica con el lenguaje, quizá de ahí también, bueno, quito ese quizá, ese es el porqué mi relación tan cercana con la obra de Blackwood, porque él no ve al lenguaje solo como una mera herramienta o como un medio de comunicación, sino como un fin en sí mismo. Su capacidad para decir, pero sobre todo, y en el cuento esto lo es todo, esto lo hemos aprendido desde Chekhov, su capacidad para no decir es majestuosa, es verdaderamente majestuosa. Hay escritores que tienen una habilidad tremenda para saber qué decir, en qué ritmo decirlo, en qué momento contar
las cosas que van a ir ocurriendo dentro de sus historias, pero pocos saben retirar la pluma en el momento adecuado. Blackwood es uno de esos. Blackwood es uno de estos escritores del carácter de Chekhov que saben insinuar las cosas, que empiezan a ceñir a los personajes y con ellos mismos al autor dentro de una atmósfera verdaderamente, pero verdaderamente impecable e implacable, ¿no? Y esto que me dé paso para entrar ya directamente en alguno de los cuentos que vienen aquí reunidos. No me meteré en los 11 porque eso haría del video algo larguísimo y además creo que sí arruinaría un poco la experiencia de leer el libro al anticipar las tramas de todos los cuentos, porque además, joder, los cuentos no se glosan, ¿no? Es casi un pecado contar o sea, tratar de recomendar un cuento porque eso nos lleva prácticamente a platicarlo completo. Entonces, aquí me limitaré a dar un par de guiños sobre algunos de estos cuentos, sobre 3 cuentos concretamente, que son 3 de los cuentos que yo no conocía y que son de los cuentos que más me deslumbraron. Y arrancando con el primero, que es las excentricidades de Simon Pernacute, que es un cuento donde todo esto que les vengo contando de manera muy desilvanada queda claro en la primera línea. Es un cuento donde Blackwood da muestra de toda su capacidad narrativa. Esta historia comienza con un hombre, Simon Pernacute, un día cualquiera que va caminando en una calle cualquiera a mediodía y de pronto va pasando frente a una tienda de mascotas y el sonido del canto de un ave le llama la atención y él entra. Y al ver esta ave enjaulada y como está en exhibición dentro de la tienda de mascotas, él de pronto se ve anegado, se ve dominado por un impulso que no le pertenece ciertamente, porque contradice todo lo que es él. Él mismo se está extrañando de por qué está ahí adentro, por qué entró, por qué está viendo esta ave y por qué está sintiendo este deseo incontrolable de liberarla. Entonces decide comprarla, incluso el tipo de la tienda le ofrece una jaulita, ya saben estas cosas, el pocillo para el maldito alpiste o para la comida, para el agua, y él no quiere nada, le pide incluso que se le den una pequeña cajita de cartón con unos agujeros, porque su objetivo es liberarla, su objetivo, o sea, su impulso irreconocible es comprar el ave, que le den una cajita, salir y liberarla. Pero cuando sale de la tienda, hay mucha gente alrededor y él es modesto y es un poco tímido y no quiere hacerlo. Así que empieza a caminar y se empieza a introducir dentro de un parque lleno de árboles, de árboles de follaje frondoso que lo provean de cierto escondite, de cierto anonimato, de cierta sombra, de cierto cobijo para poder liberar el ave. Pero a la hora que lo va a hacer se da cuenta que al fondo hay un policía que se le queda viendo. Y él no sabe por qué lo está viendo. De hecho, hay momentos donde uno como lector incluso se llega a preguntar si realmente lo está viendo a él o es simplemente un policía que está ahí parado porque le tocó cuidar ese día el parque, que no haya ningún desastre, ¿no? Que no haya ningún desmán por parte de nadie. Pero la presencia que empieza a volverse dominante, que empieza a volverse amenazadora, que empieza a volverse ciertamente aterradora del policía, hacen que Simon Pernacute empiece a dudar de si liberar o no el ave. Y este es el inicio. Son las primeras 2 o 3 páginas de un cuento que alcanza las 70-80, que eso es una riqueza de estos 11 cuentos. Hay una gran variedad de cuentos que alcanzan con facilidad las 80, 90, 100 páginas y otros cuentos que son de 15, 20 páginas, de tal suerte que a uno le permiten jugar con las extensiones. Incluso son de esos libros que a uno le permiten proceder de manera irregular dentro del índice, ir saltando conforme uno tenga tiempo del día. Si hoy no tengo mucho tiempo, me escojo uno de los cuentos breves. Si hoy dispongo de tiempo, me echo uno de los cuentos largos. Porque aunque hay cuentos, insisto, que rebasan las 100 páginas, que ya podrían entenderse como pequeñas novelas o novelas cortas, se pueden leer perfectamente en una sentada de 2 o 3 horas, procurando eso que nos enseñaba Poe, ¿no? Una experiencia estética en una sola unidad. Entonces, en este cuento de las excentricidades de Simon Pernacute vamos a ver a un Blackwood dueño de todas las herramientas narrativas. Y esto es interesante porque es un cuento que viene en su primer libro. O sea, es un tipo que desde que empezó a escribir ya era dueño de una técnica fascinante. Vamos a ver en este... perdonen. Vamos a ver en este cuento cómo logra crear atmósferas que hacen que uno no pueda
salir de ellas. Uno entra a estos cuentos y termina con los ojos agotados y los empieza a leer de noche porque son de estos cuentos a los cuales uno dice, cuando ya es muy alta la madrugada, es como siguiente punto y aparte y me paro para ya irme a dormir. Es imposible, ¿no? Porque cada punto y aparte es como si fuera, no sé si valga decirlo así, pero ya saben, como el final de un episodio de una serie que nos tiene muy atrapados, que te haces como, bueno, veo el inicio del siguiente episodio y cuando acuerdas ya te aventaste otros 3 episodios, ¿no? Un poco eso pasa con este cuento. Lo que me lleva a un segundo cuento, que es quizá mi favorito de los 3 a los que me voy a referir, que es La regeneración de Lord Ernie, perdón, que es un cuento que tiene que ver con todo lo que yo amo del terror de este periodo, con este terror cercano a la naturaleza, con este terror de cortes rituales precristianos, cercanos a los cultos al dios Pan. En este cuento vemos a un personaje que se dedica básicamente a ser un guía de turistas y que es contratado por un señor porque quiere mandar a su hijo adinerado a visitar ciertos lugares. Entonces él va haciendo un poco la guía de turista, pero al mismo tiempo también un poco la va haciendo de chaperón. En este cuento, que al principio se antoja una historia de aventuras muy al estilo de lo que haría Joseph Conrad, poco a poco vamos a empezar a ver el cuento poblarse de signos, de símbolos, de guiños, de cosas muy extrañas, de realidades que se esconden detrás de los objetos. En este sentido creo que es un cuento que influye mucho la obra, por ejemplo, de un escritor como Adolfo Bioy Casares, ¿no? Que era un tipo que le gustaba jugar con las dobles realidades, con estos mundos paralelos. Aquí vamos a empezar a encontrar un poco de eso a través de ciertas grietas de la realidad, de ciertos cultos que tienen que ver eso con rituales precristianos, con rituales paganos, con rituales cercanos al dios Pan, con brujería, de tal suerte que es un cuento larguísimo, que cada parte es creo el más extenso de todo el libro, creo que alcanza las 130 páginas con facilidad, de tal suerte que uno entra a un mundo en el que uno se aterra por varias cosas. Primero, y nuevamente, y perdón que insista con esto, por la tremenda capacidad prosística que tiene Algernon Blackwood. Tiene una capacidad para enredarnos, para decir con toda justicia, para poner los guiños suficientes para que uno se enganche y vaya jalando más, y vaya jalando más, y vaya jalando más. Pero por otro lado, por la trama en sí misma que nos están contando, donde vemos a este personaje tratando de evitar que el tipo al que le encomiendan su cuidado se está perdiendo en estos rituales, en estos cultos, y él tiene miedo de seguirlo porque por un lado tiene esta cosa de tener que salvarlo, pero por otro lado tiene miedo de entrar él y perderse. Entonces va a empezar a jugar con una suerte de miedos distintos que a uno lo envuelven en un terreno que no dudo yo en llamar totalmente pesadillesco, ¿no? Es un cuento brutalmente aterrador, pero no este terror moderno al que últimamente nos ha acostumbrado sobre todo el cine con estas películas tipo Insidious o no sé, Crepúsculo, ¿no? No Crepúsculo, El Conjuro, perdón. No, este es un terror psicológico que va creciendo, que va echando raíz desde adentro y que hace que uno, días después de haber leído el cuento, días después de haber incluso cerrado el libro y haberlo abandonado ya en su lugar en el librero o al lado de la escalera o en el buró, donde sea que uno aviente sus libros, ese terror sigue ahí dentro y empieza a ver con ojos ya extraños la realidad. Sale uno y empieza a notar esas conductas extrañas que tiene la gente en la calle, en las filas, en el banco, en la tienda, de tal suerte que uno eso lo hace que verdaderamente se extrañe de la realidad y del mundo que lo rodea. Y creo que esto lo enlaza, lo eslabona muy bien justo con el cuento que le da título al libro, El Valle Perdido, que es un cuento que tiene que ver con personalidades oscuras. Es un cuento de una trama simple, una trama que hoy nos es común, porque hemos visto y hemos leído 200 historias al respecto, pero creo que esta es una de las primeras y de las más maravillosas, al menos de las primeras que yo conozco. Debe de haber muchas anteriores, seguramente, ¿no? Es la típica historia de hermanos gemelos que crecen juntos, que son... no quiero caer en el cliché de decir que parecen hermanos cortados con la misma tijera o cocinados en el mismo molde, porque eso incluso creo que sería quedarse cortos.
es que parecen hermanos gemelos construidos con una misma alma. Hasta los primeros 30, 35 años de su vida, donde empiezan a dar muestras de distinción, donde empiezan a empezar a no parecerse, pero ese no parecerse trae una carga muy oscura en las personalidades, trae una forma muy profunda de empezar a ver cómo ese lazo que antes parecía indisoluble entre los hermanos, que la canción, inseparable entre los hermanos, perdonen mi pronunciación empieza a verse afectado y empieza a verse mermado eso, por una cosa muy oscura que trae de raíz y que empieza a emerger y que uno va... Creo que desde el principio empezamos a anticipar un desenlace atroz, un desenlace que verdaderamente nos va a dejar perplejos. La cosa es que no alcanzamos a adivinar qué. Y ahí también creo que es maravilloso el trabajo de Blackwood, porque es de estos escritores que sí es capaz de llegar en estos cuentos de larga extensión, en estos cuentos de largo aliento, sí es capaz de seguir llegando a finales climáticos, a finales inesperados, no en el sentido de la vuelta de tuerca, muy lo que haría Henry James, aunque hay que decir que en Inglaterra a Blackwood lo tienen como el gran maestro de las ghost stories, de las historias de fantasmas, que yo creo que es cierto, pero que además eso es poco, porque Blackwood es eso, pero además es mucho más. Creo que es el maestro de lo extraño, más allá del terror propiamente dicho. Creo que él cae en el terreno de lo extraño, de lo raro, de lo perturbador, y creo que El Valle Perdido es de esos cuentos, que esa es la palabra, eso es lo que estaba buscando, es un cuento profundamente perturbador. Confieso, cuando lo estaba leyendo, me hizo recordar, y aquí no sé, habría que averiguar por ahí si hay alguna influencia, me hizo recordar una novela que yo disfruté muchísimo hace algunos años, de un escritor mexicano de Torreón, Vicente Alfonso, una novela que se llama Huesos de San Lorenzo, que es esa, básicamente ese plot, la historia de dos hermanos. En esa novela de Vicente Alfonso hay una trama que tiene que ver con un homicidio y el responsable es uno de los dos hermanos gemelos, pero no saben quién es. Una novela que cae en el terreno de lo negro, más que de lo extraño del terror. Sin embargo, hay trazas que me hicieron recordarla mientras leía, insisto, El Valle Perdido. Nada, de verdad que el trabajo que está haciendo Perla Ediciones al rescatar estas historias, al rescatar autores como Algernon Blackwood, como Arthur Machen, como Robert Louis Stevenson, como Lord Dunsany, me parece invaluable. Porque además, y estaba olvidando decir esto, los libros siempre vienen acompañados de grandes prólogos y de grandes epílogos. En este caso el prólogo viene a cargo de Yoshi, Yoshi, no, soy franco y no lo ubico muy bien. Lo ubico porque él también hace el epílogo del libro de Arthur Machen, de esta misma colección de Perla. Y aquí hace, como da muestra en el libro anterior, un prólogo verdaderamente exquisito. Él sí que se adentra no solo en el aspecto biográfico de manera gratuita, no solo en ese sentido casi dickensiano de nació, creció, murió, sino que sí hace un recorrido biográfico que tiene que ver, por lo que les decía al inicio, que los personajes de Blackwood son prácticamente autorretratos de él. Él hace un recorrido biográfico por esos puntos geográficos que lo hacen llevar a escribir ciertos textos. Él, pues, además de ser escritor y periodista y estuvo vinculado con la radio, yo creo que si algo fue Blackwood, fue un viajero consumado. Vivió en muchos lados, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos de manera concreta en Nueva York. Y entonces Yoshi va a hacer un rastreo específico de esos momentos claves de su vida que lo van a llevar a escribir tal cuento, tal novela, tal historia. Y eso creo que hace que a la hora ya de entrar propiamente en los textos, uno enriquece de manera muy puntual la lectura porque sabe a qué están haciéndose referencia esos signos o esos tiempos. Y el epílogo es del maravilloso Alberto Chimal, este escritor mexicano que yo no sé si haya necesidad de decir algo más de él. Es un escritor verdaderamente aterrador y verdaderamente perturbador, que se le nota el gran conocimiento que tiene de la obra de no solo de Blackwood, sino de todos los escritores de esta generación y de todo el género de terror del cual él es un escritor verdaderamente consumado, ¿no? Nada, hasta aquí llegamos. Ya saben que en este canal nos gusta siempre hacer una segunda o tercera recomendación, y en esa línea, si ustedes son amantes de estas historias
extrañas, raras, perturbadoras, de terror. Digo, además de lo obvio, si les gusta Blackwood, hay que leer a Machen, hay que leer a Poe, hay que leer a Dunstan, hay que leer a Lovecraft, hay que leer a Ashton Smith. ¿Por qué no leer justamente La Torre y el Jardín de Alberto Chimal? Que lo único que diré es que es una de las historias más perturbadoras que he leído en los últimos años. Uno cierra las páginas y la sensación que a uno lo domina es verdaderamente extraña. Y Bernardo Esquinca con el libro de los dioses. A este libro ya le hicimos un video el año pasado, pero no está de más que le echen un ojo, porque justamente aquí Bernardo Esquinca se recarga mucho en esta narrativa de narrar lo natural, de entrar en los ciclos precristianos, y tiene su propio cuento dedicado al dios Pan. Nada, hasta aquí llegamos. Si usted llegó hasta esta parte del video, de verdad, mil gracias. Ya sabe, un like ayuda un montón, compartir, suscribirse, pero sobre todo, comentar. Mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos la siguiente semana con un nuevo libro. Dense.